Estos últimos días estaba trabajando en un guión de One Punch Man, pero tuve poco tiempo debido a mi universidad y luego me enfermé y no lo pude acabar. Lo iba a seguir escribiendo este fin de semana, pero ayer ordené el tomo integral de Uzumaki y este me llegó hoy. Lo leí de nuevo y creo que esos $30 fueron una buena inversión. Así que decidí primero hablar de esta obra de terror del maestro Junji Ito y dejar para después el video de One Punch Man. Para mí, este mangaka es uno de los mejores a la hora de escribir relatos de terror y ciencia ficción. Uzumaki fue ilustrado allá por el año de 1998 y hasta la actualidad sigue siendo considerado como una obra de culto en el ámbito del terror. Ya muchos han hablado acerca de esta historia, pero me vale tres atados, así que yo también quiero dar mi opinión acerca de esto. Así que, empecemos. La historia se desarrolla en el pueblo de Kurosu, y seguimos los pasos de una chica llamada Kirie, la cual tenía una vida normal, hasta que, de un momento a otro, extraños sucesos empiezan a asolar a su pueblo y a las personas que habitan en él. Todo empieza con el padre de su novio, Shuichi, el cual ha estado actuando un poco raro. Tiene una obsesión con la forma de la espiral, no puede parar de verlas, ya sea en una vasija o un simple caracol. Aquella extraña forma lo tiene aturdido, fuera de sí. En parte, esto es un tanto normal. Como sabemos, hay personas que desarrollan extrañas filias respecto a objetos de nuestro alrededor. Sin embargo, esto cada vez iba escalando, transformándose de una obsesión a ser una necesidad. Toda su actitud cambió y con ella, su familia poco a poco se fue acabando. Podemos decir que el padre de Shuichi fue la primera víctima de la maldición de la espiral, puesto que su obsesión fue tal que con su cuerpo hizo la espiral perfecta, obviamente destrozando todo su cuerpo hasta alcanzar la forma de sus sueños. Claramente, su familia no podía decir esto a los demás, únicamente lo sabían Shuichi y su madre, pero el día de su funeral, él le tuvo que decir a su novia la verdad. Obviamente ella se hallaba un tanto incrédula, pero cuando vio que el humo de la crematoria donde se hallaban los restos de su suegro formaron una espiral siniestra con el rostro de ese hombre, sabía que algo realmente malo estaba atacando a su pueblo, y todo tenía una conexión con el lago Libélula, puesto que dicho humo fue absorbido hacia él. Prácticamente ese fue el primer capítulo, una buena introducción para darnos un contexto del lugar y el tiempo en el que nos hallamos. Ahora sabemos que el pueblo tiene una maldición, o creo que eso no está del todo bien dicho, puesto que maldición es un término que le pusieron los pueblerinos para intentar explicar los sucesos que ocurrían ahí. Y hasta la actualidad no se sabe muy bien qué es y cómo funciona con exactitud. Hay varias teorías muy bien fundamentadas y parecen que todas tienen razón. Pero lo que me gusta de Junji Ito y sus historias es que te deja decidir a ti qué creer y cómo interpretar sus finales y mensajes ocultos en cada una de sus obras. A lo largo de la historia te van contando pequeñas subtramas con el fin de mostrarte cómo el pueblo y sus habitantes se van consumiendo en la espiral, el descenso a la locura de los personajes y casi al final todo lo que son capaces de hacer con tal de sobrevivir. El ritmo con el que se desarrollan los acontecimientos es un tanto lento, pero es necesario para crear una atmósfera incómoda a tu alrededor. Ningún personaje es igual al inicio como al final de la historia. Todos pasaron por momentos terribles, pero fueron incapaces de escapar. La única que más se, entre comillas, resistió fue precisamente Kirie, pero de ello quiero hablar más adelante. Para mí, la esencia de la espiral está precisamente en lo que no conocemos de ella. Tranquilamente Junji Ito nos pudo decir que es una maldición, una enfermedad o un castigo divino, pero el dejarlo a nuestra libre interpretación es una excelente idea porque cada uno puede darle un significado según su punto de vista. Personalmente nunca me han gustado las cosas de terror como las historias, libros o películas. Me dan miedo y no me gusta. Suena tonto, lo sé, pero simplemente no es lo mío. Sin embargo, la narrativa de Ito, como es en el caso de Uzumaki, te introduce el miedo de una forma totalmente diferente. No necesita de recursos simples como screamers o paneles horrorosos de un momento a otro, los cuales únicamente te cortan el impulso con el que venías leyendo.
Lo que el señor Ito hace es crear una atmósfera siniestra, mostrándote acciones normales pero con la esencia de la espiral, mostrándote las obsesiones de las personas pero de una forma amplificada y un tanto exasperante. Porque para mí, de esto trata la maldición de la espiral. Intensifica los sentimientos y las emociones primarias de los habitantes del pueblo. Odio, miedo, tristeza, envidia, incluso un sentimiento tan puro como el amor, son víctimas de la espiral. Todo esto con un objetivo principal, del cual hablaremos después. Por ejemplo, Shuichi ya era alguien un tanto preocupado y temeroso. Sin embargo, la muerte de sus dos padres lo acabaron de hundir. Ahora él era capaz de sentir a la espiral, lo cual lo iba hundiendo más y más en la locura. Le daba miedo todo lo del pueblo y se aisló fuera de toda la civilización, exceptuando a Kirie y su familia. Se veía la pérdida de vida en su ser. Asimismo con los otros padres de Shuichi y Kirie. El de Shuichi poco a poco va cayendo en la locura, dependiendo de la espiral. Al principio solo las coleccionaba y le parecía interesantes, pero al final él se convirtió en parte de ella. El de Kirie pasó por algo similar. Al ser un artesano y crear diferentes figuras de arcilla, esa era su pasión, pero cuando la espiral lo alcanzó, comenzó a obsesionarse con las formas que se creaban en ellas. Tanto así que no le parecía raro que los rostros de las personas que fallecieron en el pueblo aparecieran ahí espontáneamente al usar la arcilla del lago Libélula. A ambos la espiral los llevaba al borde de la locura, buscaban su propia satisfacción, aunque eso significase sacrificar a su familia. Pero el padre de Kirie pudo aguantar la maldición por más tiempo que el de Shuichi. Otros casos vendrían a ser, por ejemplo, la amiga de Kirie, Asami, la cual decían que era capaz de atraer a cualquier chico hacia ella y cautivarlo. Pero cuando Shuichi la rechazó porque sintió la espiral en ella, literalmente la espiral de su frente se convirtió en un vórtice capaz de atraer, o mejor dicho, absorber todo lo que entrara en él, incluso a sí mismo. Otro caso sería el de la otra amiga, Sekino, la cual tenía como objetivo ser el centro de atención de la secundaria a la que iban, y es por eso que decide ser absorbida por la maldición. Su cabello, al igual que Kirie, se alimentaba de ella para hipnotizar a los que la rodeaban, para que le dieran atención, pero todo esto a costa de la energía vital de la usuaria. Gracias a Shuichi, Kirie pudo liberarse de esta forma de la maldición y seguir. El par de enamorados que al final se unieron en una sola espiral, el primer hombre molusco, los bebés mosquito, el acosador de Kirie, la madre de Shuichi y el doctor de la maternidad de Kurosu fueron víctimas de esta forma de la espiral. ¿Por qué digo forma de la espiral? Lo digo porque creo que estos primeros casos aislados fueron la maldición primaria que buscaba reunir la mayor cantidad de energía posible de los sentimientos y emociones de las personas sobre las que actuaba. Ya en los últimos capítulos vemos que prácticamente el patrón antes mencionado ya no se seguía. Ahora la maldición actuaba aleatoriamente sobre las personas que se hallaban en el pueblo. Ya habían muchos hombres moluscos que se transformaban sin razón alguna, muchos que enloquecían de la nada, e incluso la manifestación de fenómenos naturales afectados por la espiral ya demuestran que la energía y potencia de la maldición se había vuelto demasiado grande, y por ende, el alcance de su poder sobre el pueblo ya era total. Nadie podía salir. Controlaba el espacio y el tiempo de la forma en la que él quería. Ahora sí, uniendo todo lo que había dicho antes, puedo decir que, para mí, la maldición de la espiral no es más que la influencia de un ser muy poderoso, posiblemente un dios antiguo, no uno omnipotente, sino uno más débil, que necesite de los demás para poder sobrevivir, o más bien necesite de otros para alimentar su ego. Cuando todo el pueblo es reconstruido en forma de una espiral perfecta, todos los cuerpos enredados dentro de sus nagaya huyeron hacia el centro del lago Libélula, por lo que Kirie y Shuichi, los cuales a esa altura ya lo habían perdido todo, deciden ir a ver la verdad sobre este pueblo. Ven antiguas ruinas que se extendían por dentro del lago, y cuando caen, Kirie queda impresionada por lo que ve. Todas las personas, incluidos sus padres, se hallaban petrificadas en una sola estructura brillante que de seguro era la responsable de todo lo sucedido. Aquí es donde Shuichi nos dice su propia versión. Aquellas ruinas no eran más que un ser vivo que se alimentaba de una energía ajena,
en este caso, y según mi versión, de los sentimientos y emociones de los pueblerinos. Todo esto con el fin de salir a la superficie. Parecía que esa cosa estuviera maldiciendo su naturaleza. Lo que más quería es que todos la vieran, y por ello, para salir a la superficie, debía reunir una gran cantidad de energía que se lo permitiese. Prácticamente todos los habitantes del pueblo se habían rendido ante su maldición desde un inicio. Todos menos una, la propia Kyrie. Desde un comienzo, Kyrie no cayó ante la maldición. La ocasión en la que estuvo más cerca fue cuando este se apoderó de su cabello. Pero de ahí, siempre es la misma que se preocupa por su familia, por los demás, y es prácticamente normal. No se dejó consumir por sus emociones, siempre rechazó a la espiral. Pero al ver todo esto, y ver cómo Shuichi al fin se rendía, esta decidió hacerlo también. Después de todo, ya no había nada que hacer. No podía luchar sola ante una entidad tan poderosa. Cuando Kyrie se rindió y se dejó consumir por la espiral con el sentimiento de amor que tenía por Shuichi, solo ahí, aquella entidad pudo subir a la superficie y cumplir con su misión, ser observada por el mundo. Solo quería alimentar su ego. Todo esto hasta que de nuevo se le acabase su energía y volviera a las profundidades, volviéndose a repetir este ciclo: destrucción de las Nagaya y el renacer del pueblo de Kurosu, una relativa tranquilidad hasta que aquel ser vuelva a despertar nuevamente para alimentar su ego. Después de todo, no sabes en ciencia cierta qué es la espiral, pero esta está ahí y es lo que en verdad importa y lo que en verdad da miedo. En mi caso, la naturaleza del ser humano y lo que éste es capaz de hacer en momentos críticos cuando algo te está presionando.